gracias. Mi nombre es Evelyn Terán y voy a estar hablando acerca de el curso de síntomas de opresiones demoníacas. Yo quiero compartir primero, antes de comenzar detalladamente en el material, cómo se define, de acuerdo a la Academia Española, ¿no? Del Diccionario de Lengua Española. La opresión se considera como un tipo de pesadez. Es algo que atrasa, donde tú te sientes detenido, ¿ok? Eso es un tipo de opresión. Entonces, también voy a usar una palabra, mucho le quiero darle significado, que es síntoma. Y la palabra síntoma también se define como un inicio de que está sucediendo alguna cosa que está o que va a suceder algo. Un síntoma se entiende como algo que está sucediendo o algo que va a suceder. Cuando usamos la palabra demoníaca o demonio, nosotros con esto usamos como referencia a la Biblia. Claro, somos creyentes. Usted tiene que saber que yo soy una mujer que enseña teología. Entonces voy a usar términos cristianos por si usted comparte esta palabra con personas que no están acostumbradas. Usted puede estudiar la vida de Jesús, los milagros que Jesús hizo y cómo Jesús confrontó toda opresión o toda manifestación de demonios. Y usted puede estudiar, usted puede sacar sus propios, escudriñar la escritura y sacar sus propias escrituras en particular y estudiarla, aunque yo voy a mencionar dos más adelante para darle fuerza a esta presentación. Luego tenemos las enfermedades. Según el diccionario, la enfermedad es una alteración del funcionamiento normal. Cuando hablamos de enfermedades nos estamos refiriendo a una anormalidad. Puede ser física, moral o espiritual. Hay una manifestación de un síntoma de que algo está sucediendo o de que va a suceder. Como fundamento para este curso podemos descartar que bíblicamente Jesús identificó las enfermedades como de origen espiritual, es decir, presencia, manifestación de demonios, de demoníaca. Lo podemos ver cuando Jesús se acercó a la esposa del discípulo Pedro, en Mateos 8, del 14 al 17, y al tomarle la mano, la fiebre la dejó, se fue del cuerpo. Algo dejó el cuerpo de la suegra de Pedro. Aunque Jesús en esta historia en particular no hace mención de nombre, simplemente da el síntoma. La historia nos da el síntoma, en este caso el síntoma es la fiebre. Algo andaba mal con la suegra de Pedro. Y Jesús se acercó y le tomó la mano y la fiebre la dejó, se marchó. Ahora, en Marcos, en el capítulo 9, en el versículo 25, estos son solo dos ejemplos que yo he estado meditando en estos días, pero hay más, usted puede hacer su propia exégesis y buscar más. Están cuando Jesús hace mención y le habla directamente al espíritu que es sordo y mudo. Y le dice, espíritu sordo y mudo, yo te mando, sal de él. Y no entre más en él, tiene dos partes. Primero Jesús le da la orden al espíritu. El Padre le dice, es sordo y mudo, le da el síntoma. Jesús llama al demonio por el síntoma, por el nombre, y de esto se trata este curso, de identificar los síntomas y de usar el síntoma como el punto de referencia para reprender el demonio que está atacando a esa persona o tal vez te está atacando a ti particularmente. Estas son referencias bíblicas nada más. Hay más. Marcos 9:25, lea toda la historia. No voy a profundizar porque no es el objetivo de esta grabación. Pero se reconoce el síntoma y se le llama por el nombre y se reprende. Y en esta historia en particular, Jesús no solo reprendió
le habló al sordo, al espíritu sordo y mudo y lo reprendió, sino que Jesús ya había hecho unas preguntas al padre de este niño y había entendido que este demonio entraba y salía del cuerpo del niño. Por tanto, Jesús, al darle la orden al demonio y decir, sal de él, también le dijo, y no entres más en él, porque Jesús entendía que este demonio iba a volver otra vez. Pero Jesús le dijo, le dio la orden, y no entres más en él. Ahora, recordando esta escritura, también quiero señalar que lo hablé en esta semana, que cuando el Señor sana al paralítico que está en el pozo, luego el Señor se lo encuentra a él en la sinagoga y Jesús le dice y le advierte a este hombre, mira, no peques más para que no te venga algo peor. Por lo regular, muchas personas son sanadas, son libertadas de opresiones demoníacas, pero continúan pecando o regresan al pecado. Y por tal razón, cosas peores les regresan. Entonces hay que estar atento, ¿no? Hay que estar mosca, como se dice. Vamos a ser obedientes. Y una de las cosas que quiero señalar antes de comenzar y casi terminar, es que para usted hacer sanidad y liberación, usted tiene que tener un corazón limpio, tiene que haber sido nacido de nuevo, tiene que tener un corazón limpio, tiene que haber arrepentimiento, tiene que caminar usted en santidad, usted tiene que separarse para lo que es ejercer la liberación y la sanidad. Esto yo lo añado como fundamento a esta clase porque cuando usted estudia el libro de Nicodemo, que en realidad son las memorias de Poncio Pilato, el que autorizó la muerte y la crucificación de nuestro Señor Jesucristo, él menciona que él cuestionó a los líderes religiosos por qué ellos no hacían milagros y expulsaban los demonios como Jesús hacía. Y la contestación de estos líderes religiosos de los judíos fue, no lo sabemos. Antes de Jesús no se sabía por qué. El bautismo del Espíritu Santo no había llegado, que es el que nos da fuego, el que nos da poder. Por eso Jesús ordenó a los discípulos que permanecieran en Jerusalén para que fueran llenos del Espíritu Santo, para que ellos pudieran salir a hacer la comisión, a ejercer el trabajo que Dios les había enviado. Igualmente eso pasa a nosotros, la iglesia. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para que tengamos el poder y la autoridad de expulsar los demonios, de reprender las enfermedades que se conocen como los síntomas de que algo está aconteciendo mal, de que algo no está bien. Y recordando, como mencioné al principio, Jesús siempre en la Escritura le habló, reconoció, enseñó y advirtió acerca de estos síntomas que no son otra cosa que una opresión demoníaca sobre el cuerpo, sobre el ser humano. Entiendo que es difícil para algunas personas aceptar este tipo de enseñanza y está bien porque esto no es para todo el mundo, no es para todo el mundo ejercer esta autoridad, no es para todo el mundo enseñarla y no todo el mundo la va a comprender, aunque está puesta ahí para todo el mundo. Es como el oxígeno está ahí afuera para todo el mundo. Pero no todo el mundo lo sabe usar apropiadamente. Hay personas que matan las flores, matan los árboles, destruyen la naturaleza de Dios, destruyen todo lo que Dios ha creado para el beneficio del ser humano. No todo el mundo lo sabe usar, no todo el mundo lo aprecia. Así son algunas cosas que hay en los tesoros de nuestro Padre Celestial, en las Escrituras. No todo el mundo sabe apreciar lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros y lo que nosotros ganamos con todo esto en la cruz del Calvario. Bueno, entonces, la importancia de conocer los síntomas de opresión demoníaca son bien importantes porque hay que identificar, hay que hacer un diagnóstico y hay que identificar estos síntomas
para que nosotros como Jesús le hablemos al síntoma en particular y reprendamos esa enfermedad o ese espíritu que está oprimiendo al cuerpo, al ser humano. Yo voy a mencionar algunos síntomas para que usted se familiarice y para que usted aprenda a no vivir con ese síntoma, para que usted lo llame por el nombre de lo que usted está sintiendo, de lo que usted está viviendo. Y claro, confiando que usted está viviendo en alineación con la palabra de Dios, usted tome autoridad sobre eso y lo reprenda en el nombre de Jesús. Uno de los síntomas que más comunes que la gente vive es el dolor. El dolor de cabeza, el dolor de las piernas, el dolor de la espalda, el dolor de cualquier parte específica del cuerpo, pero es el dolor. Usted tiene un dolor. Y en este caso, usted tiene que llamar a ese dolor y hablarle a su cuerpo. Háblele a su cuerpo. No se quede callado. Reconozca lo que está sucediendo en usted y hablemosles al cuerpo. Llamemos las cosas por su nombre, de acuerdo a lo que usted siente. Confiese lo que está sintiendo delante de Dios y repréndalo en el nombre de Jesús. Uno de los síntomas que se menciona mucho en la Academia Cristo Libera es la costumbre o la manifestación de las personas blasfemando siempre contra el Espíritu Santo o diciendo cosas en contra de Dios, usando el nombre de Dios en vano. Esto es un síntoma de que algo está mal en la persona, en la mente, en el corazón de la persona, en el espíritu de la persona. Otro síntoma es que el rechazo a la palabra, el rechazo a la enseñanza, el rechazo a la palabra escrita de Dios, hasta usted tener una Biblia o llevarla al trabajo, tenerla en la mesa de su casa. Hay personas que rechazan esto. Es como usted puede poner cualquier otro tipo de libro o cualquier otro tipo de material que sea desagradable, pero las personas no quieren ver Biblias, no quieren ver nada que tenga que ver con el Evangelio, no quieren nada que ver con escrituras que son palabras de Dios sacadas y puestas en cuadros o en cualquier, hasta en las páginas de sociales, y que las personas lo rechazan a usted hasta por lo que usted pone en su carro, si tiene que ver que usted se identifica con la palabra de Dios. Y usted de momento ve que esta persona no le gusta, no pongas esa música, o no pongas la Biblia ahí, o no quiero que pongas ningún cuadro que diga Cristo te ama. Y este vocabulario que usted escucha, que la persona se pone irritable, o usted mismo está irritable cuando usted ve estas cosas, esto es síntoma de que hay algo, una opresión demoníaca, hay un ejército demoníaco operando dentro de usted en contra de la palabra. Habíamos hablado ya de las pesadillas, que son bastante comunes, de los sueños eróticos. La repetición de esto significa que hay un síntoma, y algo no está bien. Usted cuando se acuesta a dormir, deberíamos de dormir tranquilo sin que nada nos perturbara. Entonces esto es un síntoma de que algo está mal con nuestro sueño, y de que hay una puerta abierta o hay una identidad, hay algo que se está metiendo, que está entrando y está perturbando nuestro sueño para luego cuando nos levantemos estar bajo opresión espiritual. Esto hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Lamentablemente hay muchas personas acostumbradas a caminar con miedos, con depresiones, manifiestan espíritus de rechazo y de rebelión, tienen problemas con la autoridad, otros tienen problemas al aprender, no quieren ni congregarse, cristianos que no quieren ni entrar a la iglesia, no quieren ni sentarse un domingo, es más, no escuchan ni un podcast de 20 minutos porque esto es un síntoma de que usted tiene un espíritu inmundo trabajando en usted, cuando usted rechaza toda autoridad. Cuando usted habla, usted escucha, pero si los demás hablan, usted no puede escuchar, no puede estar tranquilo. Esto hay que reprenderlo, reconocerlo y reprenderlo en el nombre de Jesús. Hay personas que se acuestan y están paralizadas. Cuando se acuestan no se pueden levantar, no se pueden mover. Eso es síntoma de que hay una opresión en el sueño. Y esta manifestación de estos demonios, usted puede estudiar más, tienen nombre.
no los voy a tocar ahora, pero tienen nombres y de dónde proceden también. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de lo que acontece en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en la cabeza, los síntomas del cuerpo, de la mente, del espíritu. No podemos acostumbrarnos. Si usted me está escuchando, me va a escuchar luego, y usted se identifica con alguna de las cosas que ya yo he mencionado, por favor, no se acostumbre, deténgase, pregúntele a Dios, cuestione a Dios, deje que Dios le hable, búsquese una persona que le pueda orar, que le pueda hacer una liberación. Para que usted camine en libertad, no tiene por qué estar oprimido, porque cuando usted camina en opresión, usted manifiesta esa opresión a los demás y hasta la transfiere a otras personas. Imagínese usted como ministro lleno de opresiones demoníacas, lleno de enfermedades. ¿Cómo usted va a ser libre para ministrar a los demás? El Señor reprenda la enfermedad en el nombre de Jesús en nuestros cuerpos. Hay otro síntoma que es la fascinación por el ocultismo. Esto yo lo veo mucho y en personas que tienen dones proféticos. Satanás los envuelve con lo oculto, con lo secreto, con el misterio. Y las reuniones tienen que ser de noche y hay que apagar la luz y vamos a encender una vela. Y a veces usted, mire, despierta, usted se pasa. Entonces empieza a practicar cosas que no son ni bíblicas. O le llama la atención cosas de oscuridad, cosas que son del mundo y para el mundo, y usted las obtiene y se identifica con ellas y también las trae a la iglesia, las trae al evangelio. Eso es síntoma de que ahí hay un espíritu opresor. Luego también podemos ver personas que caminan en amarguras, en odios, en ira, tienen road rage, tienen ira en las carreteras. Usted va para la iglesia, están todos en el carro, van para la iglesia y el marido va a 60 en una zona de 45. Mira, hermano, esto es un síntoma de que usted necesita ser libertado. No se sienta mal, confiéselo, reconózcalo. Sus hijos y su esposa lo ven. A veces al revés, a veces él es la mujer. Pero por la mayoría de las veces son los hombres. O salen de la congregación y salen llenos de coraje. ¿Qué le pasa? Reflexione, piense. ¿Por qué está irritado? ¿Por qué está molesto? Se acaba de salir supuestamente de la presencia de Dios. Quiere decir que nunca estuvo en la presencia del Señor. Eso es un síntoma de que usted necesita liberación. También desviaciones sexuales, donde acuérdese que al principio le di lo que era un síntoma y lo que era una enfermedad. Un síntoma muestra una pesadez, hay algo que molesta y que se comienza a manifestar, y la enfermedad que se identifica en el diccionario como algo también de espiritual y mental y hasta moral. Usted empieza a tener desviaciones sexuales, inclinaciones por, vamos a decir, por cosas que su cuerpo no fue creada o creado para esto. Porque hay personas que tienen desviaciones sexuales con el mismo sexo o con el sexo opuesto. Hay otras que sus desviaciones incluyen objetos y animales. Hello, despierte, despierte. Y esto, a veces estas desviaciones sexuales podemos incluir como el uso de pornografía, de masturbación. Hay muchos cristianos que viven, creen y enseñan que la masturbación es producto de Dios. Dios no te vistió de órganos sexuales para tu propia satisfacción tú mismo, tu manipulación, sino que para que puedas juntarte con el sexo opuesto y puedas crear y puedas cumplir con el mandamiento de llenar toda la tierra. Si no, no puedes hacerlo, no lo puedes lograr. Pero la iglesia ha abierto muchas puertas a muchas cosas, especialmente en la ciencia, y ahora estamos comiendo las uvas, nuestros padres comieron las uvas agrias y nosotros tenemos la dentera. Y lo que le falta a nuestros nietos y a las próximas generaciones. El Señor reprenda y tenga misericordia de nosotros. Entonces,
Otra bien, bueno, vamos a decir que esta nadie se da cuenta más que las personas cerca de ti, ¿no? Lo que es toda desviación o depravación sexual. Pero vamos a hablar de las burlas. Un espíritu burlón. Eso se ve mucho en las congregaciones. Especialmente las congregaciones que se llaman, que son tradicionalistas o que piensan que lo tienen todo en su lugar, ¿no? Y se pasan burlándose de los demás. Se burlan ellos mismos. Se mofan del hermano, de la hermana, del suegro, de la suegra. Agarran el púlpito para hacer burla de los demás. Espíritus burlones desde el púlpito. Eso es una manifestación de que su iglesia necesita ser libertada. Usted es el primero que tiene que ser libertado. Entonces, vamos a movernos más rápido, ya tengo que terminar. Si usted tiene autoestima baja, si tiene ansiedades, depresiones, si usted tiene autocondenación, los cambios de personalidad, el mentir. Hay cristianos que exageran, el exagerar, porque no le estoy hablando a personas que no son cristianas. Yo estoy haciendo este curso en particular para personas que buscan de Dios, que le sirven a Dios, que no deberían operar bajo estos síntomas. Cambios de personalidad, mienten en la iglesia o en la iglesia para ayudarse, para protegerse, porque piensan que les va a pasar algo si dicen la verdad. Exageran. El exceso de risa, de llanto, a veces que usted cuando está ministrando tiene que confrontar a la persona y decirle por qué te estás riendo si no es para que te rías. Estamos hablando de algo serio. Aquí algo está siendo confrontado, no es hora de reírse. Y si no, al revés, ¿no? La persona está llora y no hay por qué llorar. Entonces hay que buscar la raíz de la razón de este llanto. Y hay que confrontar todas estas cosas. También otro síntoma, usted llama a ese demonio por ese síntoma. Ese es el nombre que usted le va a dar al demonio. Por ejemplo, si hay una parálisis, usted le llama demonio de parálisis y lo confronta. Las voces en las mentes, que escuchan conversaciones. Las alergias, hay personas que han sido libertadas de las alergias. A mí el Señor de verdad me libertó de la sinusitis. Cuando yo empecé a orarle y a llamarla por su nombre, a decirle al Señor, esta sinusitis, esto no es tuyo, no es normal, esto no puede ser tuyo, que yo me esté enfermando mínimo una vez al mes de una infección de sinusitis. Es que no puede ser. Yo soy una hija tuya, yo predico tu palabra. Así que lo que esté ahí, lo que esté fuera de orden, tiene que irse en el nombre de Jesús. Y le puedo recordar, le puedo decir, no se lo voy a decir hoy, pero te puedo decir con lujo y detalle, la primera vez que me dio una crisis de una infección de sinusitis, donde yo me encontraba y las cosas que yo había hecho que abrieron las puertas para que esta infección entrara y después no se quería ir. Ahí se quiso quedar. Entonces tenemos las alergias, algunas personas han manifestado taquicardias como evidencia de síntoma de opresión demoníaca, un agotamiento extremo no solo agotamiento extremo, sí, donde no es que usted trabajó mucho o que no durmió lo suficiente, sino que usted durmió bien, durmió 8, 10 horas y con todo eso se siente como si le hubieran dado una paliza. No, y ese agotamiento no le deja ser fructífero en las cosas del Señor. También tenemos los abostezos exagerados o abostezos en extremos. Eso es señal de que está ocurriendo una liberación, de que el Señor, usted ha orado y está confrontando algunas cosas y el Señor está comenzando a trabajar en usted, pero también es una manifestación de que algo está sucediendo en alguna persona cuando estos abostezos son sin control y exagerados. La enfermedad, ¿qué es la enfermedad de verdad? ¿Qué es una enfermedad? Tal vez usted no puede recibir la sanidad o la liberación porque usted mismo está confundido en lo que es una enfermedad, en lo que es una liberación, en el trabajo de Jesús en la cruz, en su resurrección. Y este bloqueo mental no le permite recibir, no le permite entender, no le permite ver.
Además, en el reino de los cielos se trabaja, se opera por autoridad. Recuerden que cuando los discípulos estaban tratando de sacar este demonio que había, este demonio mudo y sordo que operaba en este niño que entraba y salía, no pudieron. Y Jesús lo único que hizo fue decirle, explicarle a los discípulos, es que este género, refiriéndose a muchas cosas, solo sale con ayuno y oración. Hay cosas que no se van a manifestar en su vida si usted no ayuna y ora. Cuando usted ora, ayuna o ora, viceversa, usted entra en un mundo espiritual. En el ayuno no se come ni se toma agua. Por eso es que usted comienza a entrenarse poco. Usted tiene que tener cuidado cómo trata su cuerpo, porque si usted está acostumbrado a otras cosas y de momento cree que va a dejar de comer y tampoco lo está haciendo por las razones correctas, usted puede ser atacado por lo que está tratando de ser libertado. Cuando usted se está haciendo una autoliberación y está usando el ayuno para esto y la oración. Entonces, nosotros tenemos que ser confrontados con lo que se nos ha enseñado, lo que hemos aprendido, lo que enseñamos, lo que hablamos, lo que predicamos, lo que vivimos, lo que creemos. Si creemos algo, tenemos que ser sanados en nuestro sistema de creencia para que nosotros podamos ver la manifestación del reino de Dios operando en la tierra y en nuestras vidas. Llamamos por el nombre del síntoma al demonio y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Recordando que tenemos que tener un corazón limpio, como mencioné al principio. Tenemos que estar arrepentidos de nuestros pecados, caminar en santidad, separados para ejercer la sanidad y la liberación. Recuerda que de acuerdo al síntoma es el demonio presente que se está manifestando. Hay una lista de más de 61 síntomas o formas de manifestación demoníaca. Esto incluyendo síntomas que se presentan en los niños también, en los menores de edad. Y que nosotros tenemos que poder saber reconocer y saber reprender para la liberación de la iglesia, la sanidad del cuerpo de Cristo. Entonces, esto es todo por hoy. Que Dios te bendiga. Volveré otra vez a seguir grabando sobre el tema de lo que es la sanidad y la liberación. Que el Señor les bendiga y bueno, será hasta la próxima. Bendiciones.